Buenos días, jóvenes. El tema que hoy día nos trae para reunión se refiere a lo que son procedimientos de diagnóstico de infecciones por anaerobios. Es un tema en el cual nosotros, digamos, vamos a tener dificultades para poder aislar a estas bacterias, ¿no? Generalmente son muy lábiles al oxígeno y pues abunda en nuestro ambiente de forma tal que si tienen un contacto con el oxígeno rápidamente dejan de ser viables y pues no las podemos aislar. Por la calidad de estas bacterias, nosotros vamos a tener presente que estas bacterias producen primordialmente abscesos polimicrobianos, pueden producir bacteriemias, infecciones en la piel, cabeza, cuello y también se puede presentar a nivel del aparato genital femenino. Estas se clasifican en las gram positivas como no esporuladas y esporuladas. De ellas, las que sobresalen es el Clostridium. Esa es la que sobresalen en las esporuladas. Y también vamos a ver otras bacterias de importancia clínica que eventualmente cuando escuchamos el nombre, pues no nos suena mucho porque no se aíslan fácilmente estas bacterias. Hay que tener presente que tenemos dentro de nuestro organismo, también tenemos algunas bacterias de tipo anaerobia, por lo cual estas infecciones se presentan cuando hay alteraciones a nivel de las barreras mucosas. Vemos entonces, como les decía, los gram positivos, los que no forman esporas, los anaerobios, fíjense, los gram positivos, y los esto sería los cocos gram positivos y los bacilos gram positivos. Dentro de estos vemos el actinomyces, que es una infección que, digamos, al momento algunos de ustedes va a escuchar. Los lactobacillus, que ustedes van a escuchar cuando lleven el área de ginecología, los mobiluncos. Y también tenemos este otro grupo de bacterias anaerobias, ¿no? Dentro de lo que sería el grupo de los gram negativos, Legionella, los bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, los cuales los vamos a ver también como parte de estas infecciones. Entonces, nuevamente, los grupos gram negativos, gram positivos, los que forman espora, Clostridium, los clostridioides y los que no forman espora. Fusobacterium, Cutibacterium, Bifidobacterium. Vamos a ver entonces, digamos, este tipo de bacterias, este tipo de anaerobios. Tal cual les decía al principio, son difíciles de cultivar, por ende su identificación llega a ser costosa. Puede llevar mucho tiempo, inclusive puede inducirnos al error, ya que, como les decía, esta bacteria, las bacterias anaeróbicas, los podemos encontrar dentro de la microbiota normal en algunos casos. Entonces, el diagnóstico, la ayuda diagnóstica tiene que ir, tal cual dice su nombre, en forma de ayuda, o sea, requiere mucho de la sospecha del médico tratante como para poder buscar a esta bacteria, por lo mismo que es difícil identificar a la bacteria. Algunos datos que nos pueden ayudar para identificar esta bacteria: el mal olor o gas, aunque la ausencia de estos síntomas no descarta la infección por anaerobios. El olor pútrido también puede presentarse de manera tardía, pero fíjense, se desarrolla solo en aproximadamente la tercera parte hacia la mitad de los pacientes que tienen infección por anaerobios. Los datos clínicos, entonces, que nos hacen sospechar
pero que no necesariamente van a indicar que esta enfermedad o que estas bacterias, los anaerobios, están allí. Vamos a ir mal olor, gas, pero ya vamos a ir también algunos signos como los granos de azufre, que esto se presenta con los actinomices. Si tenemos alguna infección por una mordedura de una persona o animal, la infección dentaria, ahí también podemos ver infección por anaerobios. O una cirugía abdominal también se puede presentar. Y lo otro, si tenemos cultivos negativos y si la tensión Gram era positiva. De ahí que la importancia de tener un cultivo, o sea, la importancia de tener el cultivo al momento de realizar la importancia de tener el gram al momento de poder hacer el cultivo. Con un gram uno ya se va ubicando, te va diciendo es un coco gram positivo, gram negativo, ya te va orientando hacia dónde va a ir, qué es lo que podrías usar, y si a pesar de ese gram sale el cultivo negativo, podríamos sospechar de los anaerobios. Lo mismo, prácticamente lo mismo que vemos, ¿no? Formación de accesos, o tejido necrótico, olor pútrido, formación de gas. Vemos entonces en qué zonas, digamos, se presenta en mayor proporción, ¿no? Fíjense, el actinomyces puede presentar a nivel cerebral, cérvico-facial, torácico, abdominal, pélvico, el Propionibacterium acnes, que se puede presentar tal cual indica su nombre, en el acne como acné, o infecciones oportunistas. El Propionibacterium inclusive puede ser un problema para las prótesis que se usan en traumatología. Ahí podría ser un problema el Propionibacterium acnes. Tenemos los otros anaerobios y vemos que es un sinfín de infecciones que pueden ir presentando, pero fíjense que son infecciones profundas, procesos cerebrales, puede haber por ahí sinusitis, podemos ver endocarditis, infección pleuropulmonar, osteomielitis, infección intraabdominal, infección pélvica, infección a nivel tisular. Entonces, los principales cuadros que vamos a tener ahí, tal cual les presentaba en la diapositiva previa, abscesos intraabdominales, cerebrales, bacteriemia, infección odontogénica, periodo odontal, sinusitis, periamigdalinos, abscesos pleuropulmonares, piel y partes blandas, botulismo y tétano, que también nosotros podemos observar. Fíjese entonces, intraabdominal, el que va a predominar es el bacteroides. A nivel cerebral, bueno, pues ya va variando. A nivel de bacteriemia, tenemos una variedad como se presenta acá. A nivel odontogénico, el Revotela, vamos a ver que se repite periodontal. Entonces, la búsqueda de las bacterias anaerobias se debe de hacer cuando se pueda discernir el papel de esta bacteria en la infección que nosotros estamos enfrentando. Puesto que, como les decía, el aislamiento puede de repente hacernos confundir con de repente una microbiota colonizante, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos anaerobios los estamos encontrando en abscesos, en todas las localizaciones anatómicas, inclusive a nivel cerebral, dental, periamigdalino, pulmonar, intraabdominal, tubo, ovárica y cutánea. ¿Cómo hacer la toma de muestra? En resumen, lo que nosotros tenemos que buscar es evitar el contacto con el oxígeno. Eso es lo que debemos de buscar con estas bacterias. ¿Y cómo es que debemos de hacer eso? Pues generalmente usar una jeringa en lo posible, ¿no? Entonces, la toma de muestra hay que tener
que tomarla de forma tal que esta muestra no se contamine con la flora normal, puesto que la flora normal podríamos tener ahí anaerobios dentro de la flora normal. Y fíjense las muestras, cómo es que se plantea la toma de muestras. Aspiración, biopsia, aspiración, biopsia, aspiración, aspiración. En todos los casos generalmente se busca la aspiración. Con una aguja, aspiras, tienes en la jeringa y de la jeringa la pasas al medio de cultivo. Biopsia puede ser, pero sobre todo la aspiración es lo que se busca para evitar que el agente que produce la noxa pueda estar en contacto con el aire. Sobre todo, o sea, puede estar en contacto con el oxígeno. Pero fíjense, acá estamos pidiendo heces, porque estamos buscando la toxina para el Clostridium. Por eso es que se pone heces. En las demás sigue siendo aspiración. Aspiración, aspiración. Si sospechamos de una bacteria anaerobia en vía urinaria, no pedimos un examen de orina, pedimos una punción suprapúbica. Ojo, o sea, si uno sospecha en una infección por anaerobios, pues ya el aislamiento de la bacteria ya se convierte un tanto más compleja. En casi todo vemos aspiración, aspiración, si de repente es búsqueda de toxina, así ya el enfoque es diferente, pero mientras tanto, en la mayoría de las bacterias anaerobias es aspiración. Debemos de evitar lugares en los cuales pueda haber contaminación con flora, flora, digamos, colonizante. Y de ahí que no deberían de estudiarse estas muestras y si va a ser el caso, aspiración es lo que se plantea, ¿no? Entonces, no se debería estudiar muestras nasales, orales, respiratorias bajas, con procedimientos que no impidan su contacto con bacterias de otra localización. Dicho en otras palabras, tiene que ser con debido proceso de aspiración. Las muestras tienen que ser realizadas con una punción percutánea, aspiración. Básicamente es eso. Sospechas de un anaerobio, aspiras y buscas la bacteria para que lo puedas identificar. Se desaconseja el uso de torundas, pero si ya no tienes otra, tendrás que usarla. Pero en lo posible, evitar las torundas, realizar aspiración, es lo primordial, es lo que nos ayudaría para este tipo de situaciones. Las muestras de sangre nos van a ayudar y nos pueden ser útiles para muestras quirúrgicas. O sea, tú estás con, digamos, están en el acto operatorio, han aspirado en la zona quirúrgica, entonces en los frascos de hemocultivo estamos frente a una muestra estéril, estamos en sala de operaciones, esa muestra estéril puede ir directamente al frasco de hemocultivo para anaerobios si uno está buscando anaerobios. Hay que tener presente eso. Fíjense en todo lo que va a ir para anaerobio, esto de acá, fíjense acá, para la bacteria anaerobia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar nosotros en promedio lo que sería para el cultivo de sangre de 20 a 30 mililitros, que es demasiado, ¿no? Para poder inocular esto en el medio de transporte y realizar el cultivo respectivo. La toma de muestra en las infecciones abiertas pues deberían de ser muestras representativas de la parte profunda. Nuevamente aspiración percutánea. Nuevamente, si no podemos la aspiración percutánea, tendría que ser con un hisopo, pero sobre todo aspiración percutánea. Eso es lo que se debe de buscar. Fíjense acá en lesiones a nivel del parenquima cerebral. Buscamos los anaerobios. ¿Qué es lo que se hace? Aspiración. Y esto en un frasco estéril, anaeróbico, a temperatura room temp, o sea, a temperatura ambiente, el traslado tiene que ser inmediato. No debemos de demorar. Igualmente acá, empiema, empiema subdural,
absceso epidural, o sea, igual en este tipo de situaciones, cuando uno va teniendo sospecha de bacterias anaerobias, aspirar y esto enviar en una muestra, digo, en un frasco para anaerobios y inmediatamente llevar al laboratorio. Entonces, en todos los casos, el sistema nervioso central se repite a un medio de transporte anaerobio trasladar. Esto es algo que ustedes van a ver y si seguimos con los diferentes órganos en el cuerpo, vamos a ver que todos te plantean en un medio de transporte anaerobio y traslado inmediato. Entonces, esto se repite en los diferentes órganos que nosotros tenemos. Entonces, la toma de muestra tiene que ser buscando evitar el contacto con el oxígeno, buscando evitar la contaminación con posibles bacterias colonizantes o con otras bacterias que podrían hacernos llegar al error diagnóstico. Vemos entonces que en las muestras respiratorias debemos de usar el fibrobroncoscopio, pero que tenga este catéter telescopado, este catéter protegido, para evitar la contaminación al momento de tomar la muestra. Y ojo, no solo al momento de tomar la muestra, al momento de llevar la muestra estás pasando por todas las vías respiratorias, inclusive por las vías respiratorias altas, y ahí podría haber una suerte de contaminación. En estas situaciones en las cuales nosotros vamos sospechando de anaerobios, siempre se va buscando el transporte inmediato, el transporte rápido. Por ejemplo, acá vemos sospecha de una neumonía para anaerobio, broncoscopía con protección, tubo estéril, en un frasco saliendo con tioglifenato, que es el que digamos el medio de transporte, y esto se traslada dentro de las 2 a 24, preferentemente dentro de las 2 horas, que es lo que se plantea. Inmediatamente, dentro de las 2 horas, es lo que van a ir presentando de acuerdo a la complejidad del caso. Vemos el traslado de todos estos anaerobios, en este caso líquido pleural, en un medio de transporte anaeróbico, a la temperatura ambiente, podría ser hasta 72 horas en un medio de transporte anaeróbico. Si no hay medio de transporte, en menos de una hora, es lo que se plantea. Y así vamos a ver que los tiempos van variando y generalmente se les plantea que el tiempo de traslado debería ser en lo posible inmediato. Vemos los digamos, las diferentes muestras en las cuales nosotros vamos realizando los cultivos para anaerobios a nivel también dental, a nivel de los senos paranasales. Y el transporte es muy importante. Los medios de transporte deben de evitar la presencia de oxígeno. A pesar que estas podrían vivir varias horas, este debe de ser un medio de transporte adecuado. Estos medios de transporte los tenemos disponibles dependiendo tubos, frascos, viales. Las jeringas no deben de usarse como medio de transporte, puesto que te arriesgas a sufrir un pinchazo y los accidentes ocupacionales, y también el oxígeno puede difundir a través de las estructuras de plástico, de ahí que la jeringa en lo posible no debería de usarse. Tenemos acá un frasco, ¿no?, para traslado de bacterias anaerobias, y tenemos acá el crecimiento y tal cual se describe. Este es un medio con tioglicolato, tal cual se describe es en la parte inferior donde crecen las bacterias anaerobias.
Entonces, el traslado, el transporte, tiene mucho que ver con, digamos, con el sentido común, en el sentido de que esta aguja, la que has usado para aspirar, tienes que cambiar por una aguja estéril y con ya esa aguja estéril se va a inocular el contenido en el medio de transporte. Entonces, lo otro que tenemos, ya no hemos podido usar, no hemos podido usar la jeringa, no hemos podido hacer una aspiración. Entonces, estos medios, digo, estas muestras, tejidos, biopsias, se deben de introducir en una bolsa de anaerobiosis, la cual me permitiría realizar el traslado. También existen frascos de transporte para tejido, un base agar y un indicador de anaerobiosis, el cual podría ser útil para trasladar estos tejidos. Los sistemas de anaerobiosis, vamos a ver diferentes sistemas a nivel del mercado, pero lo importante es coordinar con el laboratorio para que se le pueda dar el medio de transporte, porque si no, hasta que consigas y todo lo demás, llega el oxígeno y ya prácticamente hemos perdido la muestra. Si solamente se puede usar torunda o hisopo en tal caso, en el medio de transporte debería de introducirse la torunda hasta aproximadamente medio centímetro del fondo. Rompes el palito, tapas el tubo y lo llevas inmediatamente al laboratorio. Pues el detalle es que, bueno, tenemos diferentes estructuras, pero en estas tenemos los medios de cultivo, con agar, el cual nos va a ayudar para el crecimiento de las bacterias en un medio anaeróbico. Estas, como les describía en cuadros previos, traslado a temperatura ambiente. Si le ponemos a temperatura de incubación, podríamos tener la posibilidad de crecimiento de especies poco exigentes, facultativas, lo cual nos podría ir a cometer un error. Este dato es importante. Fíjense, el material obtenido por aspiración, el tiempo óptimo para el traslado sería de entre las 2 a 3 horas. Este punto es muy importante. Podría ser útil de 8 a 24 horas, pero sobre todo de 2 a 3 horas. Fijémonos, cuando hablamos de tejido, biopsia, el tiempo se acorta más. Con contenedores estériles, menos de 30 minutos. Si tenemos pastos con atmósfera anaerobia, sigue siendo de 2 a 3 horas. Entonces, en los traslados de la muestra es importante cómo se adquiere la muestra, jeringa, aspiración estéril, y el tiempo en que te demora, cómo se adquiere la muestra, el medio de transporte y el tiempo en que te demoras en trasladar la muestra. No basta que solo hagas uno de los pasos y te falten los otros pasos. Ahí vas a tener la dificultad en poder aislar a la bacteria. Entonces, vamos a ver de acá. Se realiza el traslado respectivo y ya tiene que ver con la recepción y posterior identificación y verificación de la muestra. La muestra es recibida, se sometería al examen directo para realizar la tinción Gram, se traslada o se coloca en el medio líquido de tioglicolato, ya les mostré el medio, y esto se va presentando ya diferentes placas para cultivo, en las cuales nosotros vamos a ver las diferentes placas que se van a usar en el campo. El procesamiento, lo ideal es realizar la manipulación de estas muestras en un ambiente que sea útil para estas muestras anaeróbicas. Existen estos equipos que te ayudan para poder trabajar
con las bacterias anaerobias. Estas cámaras de anaerobiosis son las que van a disminuir, van a minimizar el oxígeno y nos van a ayudar a poder realizar una serie de procedimientos con las muestras. Ya el procesamiento, nosotros podríamos hacerlo con un tanto más de libertad, el procesamiento en una suerte de estas cámaras, pero ojo que lo que hacen estas cámaras es minimizar el oxígeno, de ahí que en lo posible poder trabajar en un tiempo mínimo necesario, ¿no? Entonces, estas muestras que van llegando al laboratorio, por ejemplo, las muestras de tejido o biopsia, tienen que homogenizarse, bisturí, haciendo trozos muy finos, para que estos posteriormente en un mortero estéril vayamos a generar lo que sería el caldo que posteriormente vamos a usar para el cultivo de en el cual nosotros queremos aislar a las bacterias. Esto que se ha generado se va a inocular a lo que sería el cultivo, a los medios de cultivo, de forma tal que si la muestra es purulenta sería suficiente 2 a 3 gotas, pero en caso contrario necesitamos una mayor proporción. Y vemos acá los medios que se usan, ¿no? Hay bolsas para anaerobiosis, inclusive estos vienen con indicadores de si de la cantidad, si realmente estamos en un medio en anaerobiosis, como para poder nosotros identificar y confirmar de que estos cultivos están creciendo bacterias anaerobias, ¿no? El examen directo nos va a proporcionar las características del paciente, perdón, de la bacteria, ya sean cocos, bacilos. Estas características nos va a permitir el examen directo. Los exámenes macroscópicos nos van a ayudar a ver si hay mal olor, fluorescencia, exudados sanguinolentos, en fin, eso es lo que vamos a tener en el examen macroscópico. En el examen microscópico, pues la tinción Gram nos va a ayudar como una suerte de control de calidad. Si vemos que está creciendo o en la tinción Gram vemos cocos Gram positivos y en el crecimiento sale bacilos Gram negativos, pues algo está pasando, algo falló en la cadena de traslado y cultivo y del procesamiento, ¿no? Entonces, la morfología nos va a ayudar también para nosotros ir acercándonos y ver frente a qué tipo de bacterias estamos. De forma tal que estos bacteroides frágiles los vamos a tener de esta forma, pleomórficos, como bacilos, y también vamos a tener, por ejemplo, algunas como el Fusobacterium, los cuales muestran algún tipo de características tipo estas de acá, como uso, de ahí el nombre fusiformes. Y también, por ejemplo, los cocos gram negativos, que los podemos ver como el Bellionella, estos gram positivos anaerobios, fíjense que pueden aparecer gram positivos, gram variables. Raramente vamos a poder ver el Clostridium, el cual también vemos como un bacilo gram positivo por eso. Entonces, el Gram nos va a ayudar para poder identificar, digamos, al tipo de bacteria, de alguna forma, va a ayudar a corroborar si el cultivo concuerda con nuestra inicial observación. Los medios de cultivos, estos medios de cultivos requieren vitamina K y hemina para el aislamiento de la bacteria que se va a presentar. A su vez, estos medios nosotros vamos a ver que se van sometiendo a condiciones anaeróbicas y en estas pueden crecer también anaerobios facultativos como anaerobios obligados. Vemos acá el Clostridium perfringens en agar sangre de cordero. Fíjense, se describen esas colonias planas, las cuales crecen en extensidad
y con una actividad hemolítica del organismo. Vamos a tener que el agar bacteroides bilis esculina con un antibiótico. El antibiótico en este tipo de situaciones es para eliminar la posibilidad de alguna otra bacteria que de repente haya contaminado la muestra, ¿no? Y tal cual dice su nombre, permite la identificación de bacteroides. Vemos que tenemos este bacteroides en el agar bilis esculina. Estas bacterias, la mayoría de las bacterias anaerobias y aerobias se van a inhibir por bilis y la gentamicina. O sea, nosotros vamos a tener el aminoglucósido para también inhibir otro tipo de bacterias. Sin embargo, el bacteroide fragilis se va a estimular con la bilis y va a ser resistente y es resistente a la gentamicina y ahí también puede prosperar, puede crecer en ese tipo de cultivos. Tenemos otro tipo de agar, un alcohol feniletílico, en el cual el alcohol va a inhibir el crecimiento de los gram negativos facultativos. También esta va a evitar el crecimiento de Clostridium. Esto se aconseja sembrar en un medio de muestras purulentas o cuando sea previsible una infección mixta. Y así vamos a ver una serie de medios de cultivo, los cuales van acompañados con antibióticos para nosotros evitar el crecimiento de otras bacterias en estos medios de cultivo. Veamos, por ejemplo, acá el Prevotella, cómo es que está creciendo en este agar mineralizada. Para el Clostridium difficile vamos a tener el agar lleno de huevos, la cual se usa en la sospecha de Clostridium. El tiogliconato, la muestra que les mostré al principio, esos tubitos en los cuales la bacteria la encontramos, cuando es gram negativo, la encontramos que está creciendo en la parte basal. Los sistemas de incubación, pues para estos cultivos vamos a tener jarras, cajas, bolsas de anaerobiosis, y si alguno de ustedes ha pasado por el laboratorio van a identificar de repente estos frascos o inclusive algunas cajas en las cuales se tienen un marcador inclusive para identificar si está con un nivel adecuado de anaerobiosis, disminución de oxígeno. Vemos entonces que tenemos una serie de medios de cultivo y en las cuales debe de haber un indicador de oxígeno para nosotros poder vigilar que efectivamente estamos en un estado de anaerobiosis. Las bolsas de plástico, las cuales nos ayudan también para estas bolsas de anaerobiosis a nivel de tipo plástico. El tiempo de incubación, pues vamos a ver que de 35 a 37 grados, con un sistema de anaerobiosis, podríamos examinar de repente a las 24 horas y ir examinando paulatinamente a las 48 horas y si no observamos que completa el crecimiento, deberíamos reincubar para completar los 7 días. Inclusive se plantea el enriquecimiento del medio de cultivo entre los 7 a 10 días. En el caso de la actinomicosis, el tiempo de incubación será mayor, generalmente entre 2 a 4 semanas. Los líquidos orgánicos, estos pues pueden inocularse directamente en los frascos de hemocultivo. Y estos frascos de hemocultivo, pues ya hay esterilidad ahí y eso lo enviamos directamente al área correspondiente y corren con el cultivo, ¿no es cierto? Ahora, a nivel del líquido amniótico, con la culdocentesis, estos no necesitan centrifugarse y la lectura se debe realizar diariamente durante 7 días.
Mm, Seguimos por acá. Las bacterias anaerobias raramente van a causar meningitis. Y ahí que el cultivo de bacteria anaerobia Vitellosis orquídeo no se describe, no se realiza. Estos catéteres telescopados en los cuales se hacen las fibrobroncoscopías. Acá vamos a tener que se corta el cepillo, se coloca un tubo que contiene 1 litro de solución estéril de Ringer. Vamos a ver que posteriormente se agita en el vortex durante 30 segundos y después ya se va preparando las diluciones para nosotros buscar, identificar a la gente frente al cual se ha hecho el procedimiento. Vemos que en el lavado broncoalveolar se preparan 2 diluciones secadas, uno enciende la muestra inicial y estos se siembran en los mismos medios que se han usado en el catéter telescopado. Bueno, pues nosotros hemos de dirigirnos, ¿no? En lo que se refiere al cultivo, estamos buscando el anaerobio, sobre todo estamos buscando un cultivo puro. Posteriormente necesitamos identificar de manera precisa a esta bacteria, cosa que nosotros vamos a saber frente a qué bacteria nos encontramos. Dentro del grupo de las bacterias anaerobias tenemos también el botulismo, el cual genera este cuadro clínico, ¿no? Un compromiso a nivel de lo que sería ocular, con visión borrosa, doble visión, con signos, bueno, todo esto está un poquito, con signos sugestivos de neuropatía. En esas sospechas cuando se empieza el estudio también de botulismo. Esta, la cual es una intoxicación alimentaria que compromete el promedio de 15 a 20, perdón, en este caso se debe obtener de 15 a 20 mililitros del suero. Vamos a ver que acá me dice que mi conexión de internet no es buena. A ver, voy a cortar el video. A ver. Por lo menos me escuchan, eso espero. Y ya. Ok. Entonces, con el botulismo, una intoxicación, acá lo que vamos a tener presentes son las neurotoxinas. Estas, por lo cual estás en búsqueda de estas neurotoxinas es donde vamos a dirigirnos para el estudio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar entonces? Estamos estudiando las heces y es lo que va a ir dirigido para poder identificar las toxinas a nivel de las heces. Las características de las pruebas diagnósticas, tenemos ese cultivo y la identificación posterior de los antígenos. Clostridium, que también son estos anaerobios, estos vamos a de repente usar las técnicas tipo PCR, las ondas marcadas. En la angina de Vincent, pues vamos a buscar bacterias tipo Borrelia, Fusobacterium. En estas vamos a ver que de repente vamos a tener que usar torundas y estas posteriormente se tiene que usar el trato que les planteaba. Lo que de repente algún momento se va a identificar, en la cual algún momento ustedes van a estar frente a algún caso de actinomicosis. Lo característico de la actinomicosis son los gránulos que se presentan tipo de azufre, gránulos de azufre, y estos son los que se podrían obtener en las diferentes muestras en las cuales se ubicaría la bacteria problema, ¿no? En las infecciones endometriales vamos a tener también que podemos encontrar infecciones polimicrobianas con predominio al grupo anaeróbico. Acá algunas muestras del gránulo de azufre que obtenemos con los actinomicosis.
vemos el crecimiento de, digamos, macroscópico, ¿no? El cultivo, cómo es que crece la actinomicosis. De repente van a verla a nivel de microscopio, las tinciones de la actinomices de esta manera, y bueno, en la realidad a veces no se ve tan bonito como se ve en el libro, ¿no? Fíjense las lesiones que se pueden presentar por actinomicosis, crecimiento macroscópico y la tinción grande que nosotros vamos teniendo. En resumen, con los anaerobios lo que debemos de tener presente es en lo posible, usar el aislamiento con una aguja estéril. Si no es posible, si van a usar torunda o un hisopo, pues que sea de la parte profunda de la lesión y usar el medio de cultivo. Entonces, la obtención de la muestra es muy importante. El medio de transporte también es importante. El tiempo de traslado del medio de transporte también es importante, y cómo es que se procesa la muestra es importante. Lo que dependería del médico sería la obtención de la muestra y el traslado por ese medio de transporte. Esos puntos deberían de ser vitales en la sospecha de los anaerobios. No siempre vamos a tener estudio por anaerobios por las limitaciones que tienen nuestros hospitales para poder identificar estas bacterias, pero si la sospecha va por ahí, hay que tener presente esas condiciones. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, he tratado de resumir gran parte de esto, teniendo presente que en la parte clínica nosotros vemos más el cuadro clínico que la parte de laboratorio. Sin embargo, lo importante en recalcar, si uno sospecha en anaerobios, es lo que podemos hacer y lo que tenemos a la mano. Lo que podemos hacer y lo que tenemos a la mano es cómo se toma la muestra, cómo se traslada la muestra, y es ahí hacia donde tenemos que dirigirnos. ¿Dudas, preguntas? ¿Están ahí? Mm. Ok, chicos, si no hay dudas, si no hay preguntas, esto sería todo. Bueno, chicos, un gusto. Sigan estudiando. Nos vemos. Hasta pronto.